Bienvenidos a Equipando Podcast, cuando las palabras equipan e instruyen. Con Marcelo Castro. ¿Qué tal? Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este tercer episodio del podcast Equipando, que lleva por título, ¿cierto?, donde las palabras equipan e instruyen. Y en este episodio tenemos a un invitado muy especial, un pastor, un amigo de muchos años. Él es misionero, se llama Darío Iturra y está trabajando en el ministerio Latino American World Mission. Así que me gustaría que, Darío, te pudieras presentar y darnos un poquito más de detalle acerca del ministerio que tú estás realizando, que estás actualmente en Chile. Sí, bueno, buenos días, Pastor Marcelo, buenas tardes también, buenas noches, quienes van a ver este podcast en su oportunidad. Y bueno, primero, gracias por la invitación de participar en este nuevo proyecto que tú tienes, que ustedes tienen de ministerio, de compartir con varios hermanos acerca de, bueno, lo que el Señor está haciendo, nuestra experiencia con el Señor en ministerio. Sí, mi nombre es Darío Iturra, soy chileno. Soy misionero y soy pastor también. Trabajo a través de un ministerio, Latino American World Mission, que tiene base en Michigan, Estados Unidos, y estoy sirviendo directamente a través de este ministerio desde el 2017 como misionero y pastor también en Chile, donde estamos viviendo ahora con mi esposa, mis hijas, y en Colombia. Gracias al Señor hemos podido plantar algunas congregaciones, estamos trabajando en plantar congregaciones en la comunidad hispana, principalmente por ahora en Colombia, en Barranquilla, Colombia, en el norte de Colombia, y en Chile estamos trabajando en la zona central, principalmente en estos momentos a través de unas congregaciones. Estoy casado con una hermosa mujer colombiana de Barranquilla, Colombia, mi esposa. Tenemos dos niñas que también, nacieron en un periodo que estuvimos viviendo en Estados Unidos, así que mi familia es muy misionera, muy multicultural. Y bueno, gracias al Señor estamos viviendo en estos momentos en una ciudad que se llama Melipilla, la zona central de Chile. Entre Santiago, la capital, estamos a 1 hora en vehículo, Santiago, la capital, y la costa, que es el Océano Pacífico. Estamos en el valle, en el medio, así que gracias al Señor, ahí estamos sirviendo. Gracias también, Darío, te quiero dar las gracias por participar en este episodio. Eres muy multifuncional, no lo mencionaste también, pero también enseñas en un instituto bíblico, del cual también él me ha hecho parte y he tenido la bendición de poder impartir algunas clases, así que bien envuelto y bien trabajador con respecto al ministerio, siempre haciendo cosas nuevas. Así que, bueno, queremos introducir el día de hoy este tema que queremos hablar, y vamos a hablar acerca de las misiones. Entonces primero me gustaría que pudiéramos definir qué son las misiones, y vamos a ir abordando diferentes temas: quiénes son las personas responsables, cuál es el rol que cumple la iglesia, cómo nos podemos involucrar, y también algunas ideas para poder crear una cultura de misiones en la iglesia. Pero por eso primero tenemos que sentar las bases, y vamos a tratar de primero bíblicamente definir qué son las misiones. Así que, Darío, si yo te pregunto qué son las misiones, ¿de qué manera nosotros podemos definir las misiones de una perspectiva bíblica? Sí. Bueno, antes de entrar de lleno al tema de hoy, quiero también pedir disculpas. Estoy saliendo de COVID, entonces estoy con algo todavía de congestión. Gracias al Señor ya terminó el contagio, pero a veces estoy con algo de tos y congestión. Bueno, misiones es uno de los temas más emocionantes de la Biblia. Tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con Dios. Hay algunos que definen también a Dios dentro de, sabemos quién es Él, ser eterno, mucho más amplio en lo que puede ser nuestro concepto humano, lógico, en nuestro
ámbito de existencia, lo denominan un Dios misionero. ¿Ya? La verdad, misiones tiene que ver con el carácter de Dios mismo, tiene que ver con quién es Dios. Si nosotros queremos entender que son misiones, en primer lugar tenemos que partir inevitablemente, tenemos que partir quién es el Dios a quien servimos, quién es el Dios a quien adoramos y creemos. Misiones no es algo aparte de Dios, no es un ministerio que se crea, no es un departamento que se crea, no tiene que ver con una sección de libros en la librería cristiana, en la biblioteca. No, misiones tiene que ver con la identidad, quién es nuestro Dios. Es algo que es parte de él. Entonces, misiones, si queremos definir misión, entender qué son las misiones, tenemos que partir por ahí, entender a nuestro Dios, un Dios que nos ha creado al ser humano, como lo vemos al comienzo de la Escritura, nos creó a su imagen y semejanza, es decir, con cualidades que Él compartió de nosotros, y una de las cualidades tiene que ver con ser entes o seres sociables. Él nos creó para su gloria, para compartir de Él, para disfrutarlo a Él. Y bueno, nosotros vemos que en su esencia Dios quiso compartir todo esto que nosotros ahora conocemos como la existencia, quiso compartirla con nosotros. Eso habla ya del Dios que adoramos, un Dios generoso, un Dios amoroso, un Dios, ya como mencioné, sociable. Y bueno, entendemos que al comienzo de la revelación que tenemos a través de la Escritura, de esta relación de Dios con el ser humano tomó la decisión en un momento de independizarse de Dios. De tomar esta libertad de decidir si caminar con Dios o comenzar a vivir de acuerdo a sus propias ideas. Y sabemos que el ser humano tomó esta decisión. Y bueno, para algunos, en el momento en que Adán y Eva tomaron la decisión de tomar sus propias decisiones, independizarse de Dios, alejarse de Dios y pecar en el huerto del Edén, para algunos ahí comenzó lo que se denomina misiones. Esta intención de Dios de buscar al ser humano como un propósito, de tener una misión de rescate, ya de parte de Dios hacia el ser humano, no solamente hacia Adán y Eva, sino a todo hombre y mujer que vino después de Adán y Eva. Algunos entienden misiones como esto, una misión, ya una misión de rescate, una misión en que Dios busca al ser humano que se ha extraviado, que se ha alejado, que se ha apartado de Dios. Entonces, para algunos, misiones tiene que ver con esta misión de Dios, ¿ya? Pero para mí, en esencia, misiones tiene que ver con, como lo había mencionado, con ¿quién es Dios? Tiene que ver con quiénes somos nosotros y cuál es la razón de por qué Dios nos creó. Entonces, la misión de Dios o Missio Dei, como algunos también le denominan desde un aspecto más técnico, esta misión de Dios de mantenernos junto a Él, de mantenernos con Él, que podamos tener esta gracia y bendición que vemos en el Génesis, de que Dios caminaba con el hombre en el huerto del Edén, se paseaba, era algo común, era algo normal, hasta que, bueno, el hombre pecó y para el hombre eso comenzó a ser algo objeto de temor, de miedo. Y por eso llegó el momento, dice la Escritura, en que Dios se paseaba en el huerto, que el hombre tuvo miedo de Dios porque se encontró desnudo. Ya era todo esto después de la decisión de haber comido del fruto del árbol, el conocimiento del bien y del mal, y la decisión de independizarse de Dios. Entonces, misiones, en esencia, tiene que ver con Dios, con esta misión de Dios de restaurarnos, de encontrarnos, ya de volver en cierta manera a comprarnos, a liberarnos de nuestra esclavitud, del pecado, de la muerte,
de Satanás el diablo. Entonces misiones tiene que ver en esencia con este gran objetivo de rescate, ya que el ser humano pueda volver a caminar con Dios. Tú mencionaste algo que obviamente es digno de destacar, que misiones, ¿cierto? La etimología de la palabra viene de misión. O sea, es una misión. Las misiones tienen que ver con una misión, con algo que se necesita cumplir o alcanzar. Entonces, yo veo en la escritura, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces he escuchado de eso, de que nuestro Dios es un Dios misionero, ¿ya? Un Dios que quiere alcanzar, quiere restablecer esa relación que el hombre perdió con él a raíz del pecado. Y nosotros podemos ver, tú mencionaste que las misiones parten con Adán y Eva, ¿cierto? Cuando ellos se extravían y Dios tiene que salir al rescate de ellos, ¿cierto? Y les da una promesa de redención. También desde el primer libro de la Biblia, o sea, nosotros vemos la misión de Dios, ¿cierto? El concepto de misiones durante el transcurso de todo el relato bíblico. Sí. De hecho, recuerdo Génesis capítulo 12, ¿cierto? Cuando Dios le está hablando a Abraham y lo llama, él le dice, sale de tu tierra, de tu parentela, o sea, de tus parientes, de tu familia, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y multiplicaré tu descendencia, ¿cierto? Y bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicieren. Ahora, este tema tiene que ver con un plan que está orquestando Dios, ¿cierto? De llevar a Abraham para establecer un pueblo, el pueblo de Israel, y a la vez que ese pueblo sea de bendición para todas las naciones. Porque Dios le dice, o sea, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, muchas veces, ahí ya, en ese relato tan sencillo en el Génesis, nosotros podemos ver cuál es el interés de Dios en enviar un hombre con una misión, ¿cierto? Para poder alcanzar al mundo entero. Y obviamente que también aquí entra en el Nuevo Testamento, quizás el pasaje más conocido, Mateo 28, la gran comisión, con respecto a que Jesús también comisiona a sus discípulos. Por lo tanto, ¿cierto? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, les está dando una misión. En otras palabras, les está diciendo, miren, ustedes tienen que salir de misiones a diferentes lugares para rescatar lo que se había perdido. Entonces, obviamente que todos estos conceptos bíblicos nosotros los vamos, digamos, aclarando, y podemos ver lo que tú mencionas, el concepto de que Dios está interesado, Dios está en misión, y nosotros estamos en misión con Dios. Recuerdo hace un tiempo atrás que prediqué un mensaje que Dios puso en mi corazón y que lo titulé Cada creyente un misionero. Porque muchas veces pensamos que los misioneros, ¿cierto? Es alguien que cumple una labor en particular y que obviamente que está, digamos, siendo delegado a un grupo selecto de personas. Pero en cierto modo, todos los cristianos somos misioneros. Todos somos llamados a ejercer una misión y alcanzar al perdido. Ahora, obviamente que en el caso tuyo, por ejemplo, tú estás de manera vocacional, a tiempo completo, lo que te hace mucho más efectivo, ¿cierto? En el trabajo con el Señor. Ahora, abordando la siguiente pregunta, después de que tenemos un poquito ya claro qué son las misiones, ¿quién es el responsable de las misiones? Porque muchas veces cuando nosotros no tenemos claro el concepto, pensamos que las misiones, ¿cierto?, son responsabilidad de una agencia misionera, de alguna organización, de alguna iglesia en particular, pero, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, nuestra iglesia local no se involucra con misiones. ¿Estaría correcto eso? ¿Quiénes son responsables de las misiones? Sí. Bueno, nuevamente, eso es un muy buen tema. Siempre ha habido un debate y en algunas denominaciones cristianas hasta han producido divisiones
el abordar este tema. Hay denominaciones que no están de acuerdo con las agencias misioneras, son muy estrictas en cuanto a que una organización paraeclesiástica tenga la responsabilidad o asuma la responsabilidad de misiones. Hay denominaciones que son de la posición de que solamente la iglesia debe tener, una iglesia local, la responsabilidad y por lo tanto el proyecto de misiones, ¿ya? Para nosotros, para mí, ¿quién es el responsable de misiones? Y esto es parte de nuestra visión como ministerio y enfoque que tenemos. Para nosotros el responsable de las misiones es Dios. Y esto pudiera parecer tal vez, bueno, el hermano es como muy espiritual y bueno, se entiende que Dios debe ser el primero entre todo, pero no se trata por un tema que va en esa dirección, ¿ya? Para nosotros principalmente tiene que ver con entender la esencia de misión. Y como yo compartí hace unos minutos, nosotros entendemos la esencia de las misiones en Dios, es decir, no lo entendemos afuera de la persona y del carácter, no lo entendemos como un departamento, como un ministerio que se debe crear o debe estar presente en la iglesia. Misión es parte de la adoración a Dios, es decir, si una iglesia no tiene un departamento formal o ministerio de misiones, no es que está faltando tal vez a lo que es ser iglesia. Misiones debe ser algo tan normal y debe fluir a través de cada cristiano y cada congregación cristiana porque fluye desde Dios. Si nosotros vamos a tener contacto, unión, caminar con Dios, misiones es parte de nuestra vida cristiana. No es que las misiones van a comenzar cuando apartemos a un pastor de misiones, a un líder de misiones, un departamento de misiones. El gran responsable de misiones es Dios. Entonces, si entendemos que el gran responsable es Dios y por lo tanto Él es el que llama a su pueblo, como tú bien mencionaste en Génesis capítulo 12, este llamado en un propósito que comenzó con Abraham, llama a su pueblo a ser representante de Dios al resto de las naciones. Entonces entendemos que el gran responsable de las misiones no es el pastor, no es el líder de misiones que se puede tal vez contratar o escoger en una congregación. El gran responsable de las misiones es Dios. Es decir, no es cuando el pastor diga vamos a hacer esto o vamos a tener un proyecto de alcance a la comunidad. No, es cuando nuestro Señor y Dios nos dice deja tu tierra, deja tu parentela. Es cuando nuestro Señor Dios dice id, vayan, hagan discípulos. Ahí nosotros como ejército, como pueblo, debemos saludar a la autoridad máxima en términos militares y debemos ponernos en marcha. Obviamente cuando nosotros entendemos la identidad de misiones conectados al carácter de Dios, vamos a entender que misiones debe ser parte normal, natural de la vida de una iglesia local. Y si lo entendemos desde ese punto, teológicamente, doctrinalmente, cada pastor, cada líder debe estar comprometido con lo que nosotros denominamos misiones, ya sean misiones locales, transculturales, y por lo tanto, para nosotros, en nuestra visión, ¿quién es responsable de las misiones? Todo parte con el Señor. Es decir, un cristiano, una persona que se convierte a Cristo, nace de nuevo, tiene esta relación con Dios desde su conversión. Al entender quién es Dios, debe entender que misión es parte de Dios, de adorar a Dios, y es parte de nuestra esencia como cristianos. No es que misiones en nuestra realidad como cristiano comienza 2 años más, 3 años más, después de un programa discipulado, después de haber comenzado en algún otro ministerio, escuchamos de misiones. No. Misiones debe comenzar en el momento de nuestra conversión, ¿ya? Y de hecho lo vemos en los evangelios, cuando el Señor Jesucristo llamó a sus primeros discípulos, lo vemos en Felipe, lo vemos en Andrés. Ellos conocieron a Jesús,
Felipe inmediatamente fue a buscar a Natanael, no esperó tiempo, discipulado, no esperó que el Señor lo apartara para un ministerio. Vemos a Andrés también, hermano de Pedro, Simón Pedro, que cuando se convirtió fue a buscar a su hermano, tampoco, no esperó discipulado, no esperó el llamado al apostolado, al ministerio, fue inmediato. Entonces, misiones, ¿quién es responsable? Es Dios directamente. Es cuando nosotros entendemos que esto es parte del carácter, de la esencia de Dios, se desprende de Él. Los líderes, nosotros como líderes de la iglesia debemos entenderlo. Si lo entendemos inmediatamente, debemos hacerlo parte de la vida de la iglesia local, del liderazgo de cada persona que se convierte. Y bueno, ahí después entramos, Pastor Marcelo, en lo que a veces las organizaciones que ocupamos, las iglesias locales, con departamento de misiones, un pastor de misiones, un líder de misiones. Pero en esencia responsable tiene que ver con Dios. Y todo cristiano comprometido, todo hijo de Dios comprometido entiende que el llamado a misiones comienza en nuestra conversión. El llamado al liderazgo tiene que ver con misiones, no es algo aparte, ¿ya? Entonces, ¿quién es responsable? Para nosotros, en nuestra visión, lo que vemos en la Escritura parte de ahí, con el Señor mismo, con entender que Él es parte de su esencia, de su llamado, y de ahí, obviamente, los líderes tenemos una responsabilidad, ¿cierto? Frente al Señor, con cómo administramos su iglesia, y debemos ser fiel a lo que Él es en esencia y lo que Él nos pide, de ir, de hacer discípulos. Exacto, quiero recoger lo que tú mencionas, creo que es súper importante porque el tema de misiones tiene que ser algo que viene en el ADN de todo discípulo, sí. llamémoslo de alguna manera, o sea, me parece súper bien la manera en que ustedes abordan el concepto de la responsabilidad, porque claro, Dios es el primer responsable, porque Él es el que está impulsando esto. Y obviamente que nosotros como discípulos, ¿cierto? Discípulos de Cristo, necesitamos nosotros también alinearnos con las cosas que son importantes para Él, las cosas que son prioritarias para Él. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo, o sea, muchas veces quizás por los modelos contemporáneos se hace responsable de las misiones algún departamento o alguna organización, pero en realidad cada creyente es responsable y debería estar involucrado de alguna u otra manera con las misiones. Sí. Te voy a contar el caso de nuestra iglesia. Nuestra iglesia a través de los años ha ido madurando en diferentes áreas, hemos ido creciendo, aprendiendo de los errores también, y hace un tiempo atrás nuestra iglesia creó un departamento de misiones. Ese departamento de misiones tiene un director de misiones y un consejo de misiones, del cual yo soy parte de ese consejo de misiones y representando el servicio en español. Recientemente estamos involucrando también a una hermana del servicio en español para que haya una mayor representabilidad. Entonces ese departamento canaliza lo que son, por ejemplo, solicitudes de misioneros, apoyos, también y más que dar un apoyo solamente económico, también que queremos involucrarnos en la vida de los misioneros, estar un poco más al tanto de lo que está sucediendo, cuáles son sus necesidades, saber cuándo, por ejemplo, está el cumpleaños, mandarle un saludo, mandarle un regalito. Entonces son cosas que como iglesia estamos cada día tomando más el sentido de pertenencia, y no decir esto es responsabilidad de otros, sino de nosotros. Y además tomamos un paso bien importante que fue impulsado por el cuerpo de ancianos acá en nuestra iglesia, que fue que la iglesia se comprometió a contribuir con el 10% de sus ingresos a las misiones. Esto quiere decir que si la iglesia recibe $1,000, $100 se apartan para los misioneros. Entonces, eso también es algo que nos muestra como iglesia con un compromiso de ir
de ir, digamos, estar comprometido activamente, y nosotros siempre estamos hablando con la congregación y les estamos diciendo, bueno, quizás nosotros, usted no puede salir de misiones fuera del país, aunque sabemos que todos estamos en una misión local, pero quizás usted no puede ir a hacer una misión fuera del país, en otra cultura, en otra lengua, pero hay gente que sí lo está. Entonces nosotros también podemos hacernos parte de eso con nuestra contribución, ¿cierto? Nuestras oraciones, con nuestro dinero, etcétera. Así que también esto más o menos responde quién es el responsable. Resumiendo un poquito, ¿cierto? Bueno, Dios, primeramente Dios es responsable porque de Él nace la misión, pero luego cada uno de nosotros es responsable. Y eso creo que también responde a la pregunta que tenía a continuación, que cuál es el rol de la iglesia local. ¿Ya? Porque muchas veces hay iglesias que no se involucran con misiones, se enfocan exclusivamente en ellos, en los programas, actividades, pero no están pensando de manera global. No tienen una cosmovisión bíblica más amplia que por lo menos les permita pensar en que ellos también son responsables. El día de ayer estuve hablando con un hermano acerca de lo que es la plantación de iglesias, y nosotros podemos ver en el libro de los Hechos cómo las mismas iglesias locales empezaron a enviar personas. O sea, la iglesia local, ¿cierto? Veía una necesidad de algún lugar, ponía las manos sobre algunas personas y los enviaba con una misión. Entonces, pero hoy en día, tú sabes que mientras más nos alejamos, ¿cierto? de la iglesia primitiva en cuanto a tiempo, a veces se van perdiendo ciertas cosas que quizás en un principio fueron tan naturales, porque tú hablaste de algo que es natural. Para un cristiano debe ser natural el tema de las misiones, no tiene que ser algo que lo vea como ajeno a él, sino que nosotros somos parte de eso. Y debemos contribuir de alguna manera en eso. O sea, creo que aquí podríamos hablar del alcance de las misiones, que las misiones tienen un alcance local, ¿cierto? Pero también un alcance global, y aquí tenemos entrar lo que es la gran comisión. Y me seréis testigos, ¿cierto? Cuando habla Jesús, en Hechos capítulo 1, verso 8, dice: van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a hacer testigos. ¿Dónde me van a hacer testigos? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra. O sea, eso también algunos han visto el alcance de la misión que nos está dando Jesús. Es una misión local, nacional, internacional, global. Entonces, muchas veces eso nos cuesta un poquito ponernos en la perspectiva de que todos somos responsables. Ahora, abordando esto mismo, Darío, ¿de qué manera la iglesia puede involucrarse activamente en misiones? Y te voy a poner un ejemplo hipotético, y que quizá no es tan hipotético porque lo he observado en diferentes iglesias. Vamos a hablar de una iglesia pequeñita, en una localidad, ¿cierto? Donde esta iglesia se enfoca exclusivamente en satisfacer las necesidades locales de sus miembros, pero no han participado activamente en una misión más amplia. O sea, están trabajando en su Jerusalén, pero no están pensando en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra. ¿De qué manera se podrían involucrar estas iglesias en un trabajo más global, siendo parte del cuerpo de Cristo, que sabemos que es la iglesia universal, que está presente en todas partes del mundo? Sí, bueno, eso es una también muy buena pregunta, porque y la verdad es podríamos conversar mucho acerca de eso, porque bueno, creo que por lo menos nuestro interés como ministerio misionero es que la gente entienda qué son misiones en esencia. Lamentablemente, el no tener un buen entendimiento bíblico, teológico de lo que es misiones como tema, o doctrina, parte de la doctrina cristiana, eso ha llevado a que haya malas prácticas, a que se atrofie la visión, y por lo tanto la gente vaya, como a veces cuando compra un libro, vaya a leer la conclusión, vaya al final del libro, ¿ya? Y se evite
el prólogo, introducción y todos los puntos importantes del libro. Y eso lamentablemente es lo que ha dañado a la iglesia, ha dañado a la comunidad cristiana, y en la cual nosotros como líderes tenemos gran responsabilidad cuando tratamos de resumir, de ir a la conclusión de lo que son misiones. Y por lo tanto, personalmente creo, si nosotros queremos que la iglesia esté realmente involucrada en las misiones, creo que nuestra labor como líderes, en primer lugar, es muy importante, ¿ya? Para que una iglesia local esté involucrada en misiones, nosotros los líderes tenemos que estar involucrados. Una iglesia local que tenga sus líderes que no están involucrados en misiones, va a ser muy difícil que sus miembros estén involucrados en misiones. Si los líderes, pastores, ancianos, líderes, diáconos, todos están con un compromiso en misiones, eso va a hacer que la iglesia como cuerpo local, de manera natural, normal y constante, esté involucrada en las misiones. Y por lo tanto, debemos entender, bueno, como hablábamos, Pastor Marcelo, qué es misiones, cuando uno comienza a ser misionero. Lamentablemente, como yo mencionaba, a veces líderes o iglesias, perdón, hemos atrofiado, hemos dañado la comprensión de lo que es ser misionero. Porque tenemos esta concepción de que una persona, un cristiano es misionero cuando sale de su país, cuando va al África, cuando va a Latinoamérica, a Europa, ahí uno es misionero. Y la verdad es que eso ha provocado mucho daño a la iglesia. Eso ha provocado daño ¿en qué sentido? En personas que no quieren ser misioneros, evitan el tema de misiones porque para ellos significa ir al África y ellos no quieren ir al África. Significa a veces dejar temas de comodidad, su familia, ellos no quieren dejar su familia. Entonces, el sinónimo de misiones es ir a la selva, donde hay mosquitos, donde hay dengue, donde tienes que comer lo que haya, etcétera. Esa es la visión de misiones y la verdad, bíblicamente, esa no es la visión de misiones, ¿ya? Eso es tal vez la visión, podríamos decir, de Hollywood, de ciencia ficción, lo que a veces atrae a los jóvenes, la aventura. Para que una iglesia local esté comprometida debemos entender qué es misiones. Y yo lo explico sencillamente para que una iglesia local esté comprometida. Cuando usted es cristiano, en el momento en que usted se convierte, usted comienza misiones. ¿Ya? Usted en ese momento ingresó al ministerio de misiones. Y no es que necesitaban el permiso de usted, ni que llenar un formulario, ni pasar adelante la prédica respondiendo a un llamado. Es ser cristiano. Eso es ser, el momento en que usted se convierte en cristiano, usted es un misionero. Usted, parte de la iglesia local, está involucrado en misiones, ¿ya? Misiones tiene que ver con despertarse en el día. Misiones tiene que ver en el momento en que usted se sienta a la mesa a tomar desayuno con su esposa o con sus hijos. En ese momento usted ya está en el campo misionero. El campo misionero no está en África, está en la mesa de su casa, con sus hijos, con su esposa, con sus papás, sus hermanos. Ahí comienza misiones. Si la iglesia local, una iglesia local pequeña, quiere estar involucrada, nosotros los líderes o los líderes de esa iglesia local pequeña, los hermanos, tienen que entender que ahí comienzan las misiones de una iglesia local pequeña. Misiones continúa cuando usted abre la puerta de su casa y se encuentra con el vecino. Ese es, podríamos decir, otro encuentro misionero. Misiones tiene que ver con contacto con otras personas que tienen culturas distintas. Para que una iglesia tenga contacto con una cultura distinta, no tiene que ir al África, no tiene que ir a Europa. Tiene que tener contacto con otra persona. Cada persona tiene su propia cultura. La forma en que fue educado, las costumbres, las tradiciones, la cosmovisión, las ideas. Y si uno quiere ser buen misionero, uno tiene que tener este interés de entender a mi vecino, entender a mi esposa, entender a mi profesor,
a mi compañero de clase en el trabajo. Para que una iglesia local esté comprometida, Pastor Marcelo, por lo menos nuestra visión, tiene que ver con entender que uno comienza a ser misionero al momento de la conversión. Si nosotros no entendemos, no vemos misiones como lo vemos en la Escritura, el que ingrese un hermano al departamento de misiones, que lo veamos comprometido en muchas áreas, no solamente hablando a alguien de Cristo, sino apoyando económicamente, con ánimo, participando de reuniones, orando, tiene que ver con esta concepción que es parte del ADN de un cristiano. Entonces una iglesia pequeña, tal vez por esta concepción que se ha creado de misión o misioneros, de ir a otros países, esta iglesia pequeña dice, bueno, nosotros no podemos ser activos en misiones porque somos tan pequeños que no podemos ir al África. No tenemos recursos para enviar un misionero, no tenemos recursos para apoyar un misionero, entonces somos muy limitados como iglesia pequeña, ¿no? Tiene que ver con entender que misiones es para todo tipo de iglesia pequeña, mediana, grande, mega, iglesias mega, etcétera. Tiene que ver con entender la concepción de misión. Y por tanto, una iglesia pequeña puede estar involucrada desde los comienzos en misiones, ¿ya? Y cómo va a estar involucrada lo pueden determinar, ya partiendo de lo más básico, a tomar la decisión tal vez de apoyar una agencia misionera, adoptar a un misionero, decidir apoyarlo económicamente, tal vez con apoyo espiritual, emocional, mensajes, visitarlo también de vez en cuando para trabajar con ellos, ver lo que hacen. Hay muchas maneras de cómo una iglesia local se puede involucrar, pequeña, grande, pero para nosotros tiene que ver con este entendimiento de cuándo comenzamos a ser iglesia misionera o cristiana o misioneros como cristianos. Exacto, creo que, bueno, volvemos a la pregunta que hicimos al principio, que por eso que partimos definiendo qué son las misiones, porque está claro que la manera en que nosotros definamos o entendamos, ¿cierto?, nos va a posicionar correctamente o no. Porque por eso te hacía esta pregunta, porque muchas iglesias dicen, bueno, soy pequeñita, ¿qué puedo hacer yo? No, la verdad que no puedo hacer mucho, pero vemos que en realidad esto parte de Dios, por lo tanto tiene que ser parte del ADN de cada iglesia local, no importa sea grande, sea pequeña, y tú mencionaste muchas maneras de apoyar, o sea, y de comenzar. O sea, podemos comenzar misiones de manera local, podemos involucrarnos de manera regional, internacional. Siempre hay una manera en que podemos involucrarnos. Por ejemplo, yo tengo un amigo acá pastorea en el estado de New Jersey, y ellos son una iglesia pequeñita, pero ellos, por ejemplo, mandan una ofrenda a un pastor que está en México. Entonces, nosotros podemos ver que, aunque ellos apenas subsisten, ya son de recursos limitados, pero ellos han entendido de que quieren hacerse parte, quizás con un pequeño granito de arena. Ellos se sienten parte de lo que se está haciendo en México. Entonces, también podemos involucrarnos, como tú dices, a través de la oración, a través de visitarlos, quizás, ¿cierto? A veces yo he escuchado de jóvenes, de personas que han ido a un short-term mission, que se le llama un viaje corto de misión, y realmente sus vidas han sido impactadas porque se dan cuenta de la necesidad que hay en muchos lugares, y eso muchas veces los ha motivado. Acá existe, tú sabes, en Estados Unidos, los jóvenes a veces salen de misiones cortas y eso les impacta, y hay muchas personas que deciden entrar al ministerio por lo mismo, porque ven que hay una necesidad, Dios trabaja en los corazones, pero es bueno aclarar lo que tú dices, que deberíamos estar todos involucrados, y aquí no hay una distinción entre una iglesia pequeña, mediana o grande, sino que esto tiene que partir desde el principio. Sí. Y lo importante, como tú dices, desde los líderes, porque son los líderes los que tienen que estar, influyendo esa cultura sobre la congregación. O sea, si nosotros como líderes no vivimos eso,
no lo expresamos, no lo reflejamos, difícilmente nuestras congregaciones lo van a hacer. Bueno, Darío, estamos ya pronto a terminar este episodio, pero me gustaría que quizás antes de poder despedirnos, abordar esta última pregunta de algunas ideas para implementar una cultura de misiones en la iglesia local. Mira, una idea muy buena que gracias al Señor a nosotros nos ha dado muy buenos resultados para comenzar a crear una cultura, ¿ya? En nuestras congregaciones que hemos plantado una cultura de misiones. Tiene que ver con, nosotros hemos tomado la decisión como iglesias en las que hemos plantado, de cada día domingo y en los grupos discipulados, en muchos, estamos predicando, enseñando una serie de mensajes basados en el libro de Hechos. Es decir, estamos en nuestras congregaciones yendo cada día domingo en un pasaje del libro de Hechos. Vamos expositivamente, estamos aprendiendo el libro de Hechos. Y yo creo que esta es una de las mejores maneras en que una iglesia local pueda crear o comenzar a crear una cultura de misiones. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos obviamente sabemos, es parte de la Biblia. Y el libro de Hechos es un libro que podríamos definir, un libro misionero que registra la obra misionera del Espíritu de Dios en la iglesia. Cuando comenzó la iglesia, registra la obra misionera de la iglesia local. Cuando nació la iglesia en Jerusalén, muestra cómo se cumplió lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, que cuando recibieran el Espíritu Santo serían testigos en Jerusalén, en la región de Judea, en Samaria, al norte de Jerusalén, o norte de Israel, y en otros países. El libro de Hechos muestra cómo se cumplió esa palabra del Señor Jesús, cómo los discípulos, cómo los apóstoles, cómo la iglesia se comprometió en obedecer lo que el Señor Jesucristo nos pidió, y también cómo ellos lo cumplieron. ¿Ya? Creo que una de las mejores formas en que podamos crear una cultura de misiones en nuestras iglesias locales tiene que ver con mirar a las Escrituras, mirar la Biblia, mirar cómo la iglesia primera lo hizo. Mirar cómo la iglesia en sus comienzos llevó esta misión, se comprometió con la misión, cómo los apóstoles, los líderes de la iglesia lo hicieron, cómo la iglesia en Jerusalén, que fue la iglesia primera, se expandió a otras ciudades, a otras regiones, a ver cómo el libro de Hechos, otras iglesias nacieron, y cómo esas iglesias nuevas que nacieron se comprometieron en continuar la misión de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que estudiar el libro de Hechos, el leerlo de manera expositiva, con calma, ya sea en grupos de discipulado en la iglesia, como un programa, los días domingos, en una serie de mensajes basados en el libro de Hechos, yo creo que es una de las mejores formas de crear una cultura de misiones. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos tiene que ver con el ADN de una iglesia cristiana. El libro de Hechos muestra cómo nació la iglesia cristiana, la iglesia primera, cómo vivían, qué hacían, qué creían, cómo adoraban, cuando se juntaban, el liderazgo, cómo actuaba, las decisiones que tomaba, etcétera, cómo se expandía. Eso tiene que ver con el ADN de una iglesia cristiana. Entonces, Pastor Marcelo, yo creo que esa es una de las mejores formas de crear una cultura. Obviamente hay cosas que pueden complementar, como crear un departamento de misiones, líderes de misiones, actividades de misiones local, transculturales, ya sea noches de misiones, actividades relacionadas al ministerio. Pero yo creo que una de las mejores maneras es mirar con la iglesia en un periodo
temas expositivos y serie de mensajes basada en el libro de Hechos que nos va a recordar cuál es nuestra identidad. Porque como tú bien mencionabas, pasa el tiempo y puede que nos alejemos de lo que es nuestra esencia como iglesia cristiana. Exacto. Vamos a crear iglesias de distintas visiones, distintas maneras y nos olvidamos de nuestra esencia, de nuestra identidad. Y el libro de Hechos es un buen recordatorio de parte de Dios, qué es lo que no debemos olvidar y continuar practicando. Exacto. Y bueno, quiero resumir lo que tú dijiste en una palabra: enseñanza. Creo que todo parte de la enseñanza, del discipulado, Sí. de los fundamentos que nosotros pongamos, ¿cierto?, en la iglesia y en cada discípulo del Señor. Bueno, Pastor Darío, te quiero dar muchas gracias por ser parte de este episodio que hemos hablado acerca de las misiones. Muy agradecido porque te has tomado el tiempo de poder compartir con nosotros y esperamos que este podcast sea de mucha bendición para todas las personas que puedan estar escuchándolo. Esa es la idea. Por eso que tiene por eslogan: cuando las palabras equipan e instruyen, porque sabemos que, cierto, quizás esta es una conversación con un tema, pero que va a traer una enseñanza. Así que yo por mi parte me despido de todos los oyentes y también las personas que nos miran, porque este podcast tanto se desarrolla en audio como en video en diferentes plataformas. Así que si usted lo ha escuchado, le invitamos a suscribirse al canal. Estamos en Spotify, en YouTube, también en Facebook, en Apple Podcast y en Google Podcast. Así que por mi parte me despido. Muchas gracias por ser parte y escuchar este podcast. Y también, Darío, si tú te puedes despedir de la audiencia. Sí, claro. Bueno, muchas gracias por la invitación, Pastor Marcelo, y bueno, desear que el Señor siga bendiciendo, guiando tu ministerio, cuidándote a ti y tu familia y también a cada uno que va a participar de este podcast, que el Señor le use ahí donde está, que el Señor le guíe, que el Señor le muestre, que les conecte con personas que están necesitando de Dios y también les ponga a cada uno en el camino de una persona que necesita también a Dios, ¿ya? Y bueno, agradecido, el Señor les bendiga. Amén. Bendiciones. Gracias por escuchar Equipando Podcast. Te esperamos en nuestro próximo episodio.